Bueno, voy a invitar que hable su Biblia en Mateo 15, 19. Hoy vamos a hablar de un tema. ¿A quién le gusta ser revelado por la palabra? A ver. ¿Usted sabe cómo darse cuenta cuando una persona está llena del Espíritu Santo? Es fácil de enseñar. La persona llena del Espíritu Santo es fácil de enseñar porque el Espíritu Santo lo que hace en nosotros es revelarnos el pecado para que nosotros pidamos perdón y seamos redimidos. ¿Lo tiene el versículo? Dice, porque del corazón salen los malos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y ¿qué más? ¿Qué dice acá? ¿De dónde salen los pecados, por decirlo de alguna manera? ¿De dónde nace? Bien. Usted sabe que la palabra en griego y en hebreo, la palabra pecado tiene el mismo significado. Significa errarle a la meta. Yo le preguntaba al Señor, ¿cómo hacer? Porque yo soy pastor, pero también tengo las tentaciones igual que usted. Me decía que hay algo clave. Vamos a ver 5 puntos rapidito. Dice, ¿qué pasa cuando el pecado no lo queremos soltar? Lamentablemente el pecado está ligado a la carne. A la carne le gusta pecar. A ver, te lo voy a demostrar gráficamente. ¿Cuántos han ayunado? Usted dice, mañana tengo ayuno. Vos mentalmente le estás diciendo a tu carne, hoy no vas a comer. Y tu carne está diciendo, no, vamos a ver quién gana. La carne le gusta sostener el pecado. ¿Qué pasa si el pecado lo atesoramos? Porque es en algo que nos gusta. ¿Qué pasa si el pecado lo dejamos enquistarse en el corazón? El quiste sabe ser algo maligno que hay en el cuerpo y el cuerpo lo envuelve y lo recubre ahí. Dejamos que el pecado nos ate. Son todos pasos que van siguiendo. Dejamos que ese pecado sea una atadura. ¿Qué pasa cuando el pecado lo ignoramos? Hay pecados que están adentro y esos son los peores. ¿Sabe por qué? Porque no los conocemos y que son herencias capaz y que falta que se activen nomás. ¿Cómo le presto algo atención que no sé que existe? Fácil. ¿Quién es el que escudriña los corazones? ¿A quién le tenemos que preguntar? ¿Cuánto tiempo pasa usted en la presencia de Dios preguntándole cuál es la meta nuestra? ¿Ser igual a quién? ¿Cuántos tienen la meta de ser igual a Cristo? ¿Cuántos tienen sus ojos puestos en Jesús? Dice que Él es el autor y consumador de la fe. Por eso tenemos que tener puestos los ojos en Jesús. Es el único que nos puede dar la fe y que esa fe nos ayude a culminar, a completar, a consumar lo que necesitamos que Él haga en nosotros. Pero ¿qué es el pecado? Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como qué, como los otros gentiles que andan en la vanidad de la qué, de su mente, pensando que ellos están bien, por ejemplo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Mira lo que dice acá, ajenos de la vida de Dios. Por eso pecan, porque nosotros, en el hebreo, si usted quiere estudiar la etimología de la palabra pecado, es todo lo que está fuera de la voluntad de Dios, todo lo que está fuera de lo que Dios quiere para tu vida. Eso es pecado. Por eso acá lo explica, ajenos de la vida de ¿qué? De Dios. Hay personas que aún siendo creyentes están ajenos de la vida de Dios. Y no te importa lo que Dios quiera para tu vida, no te importa vivir en la voluntad de Dios. Te conformás solamente con vengo a un culto. ¿Por qué estoy ajeno a la vida de Dios? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mira, qué bárbaro, te lo explicas más explicado acá este versículo, por la dureza del corazón, ¿viste? No, lo que pasa es que yo, sigo Dios a mi manera, me he cansado de escuchar esto. Yo no sabía que había una forma, una manera de seguir a Dios que no sea la que Él escribió. Dice, las cuales después perdieron toda sensibilidad. Mirá lo que es el pecado. Ustedes se perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer
con altivez toda clase de impurezas. O sea, si vos no lo analizás profundo, lo que te estoy diciendo acá, insensibilidad. El pecado genera insensibilidad. Ya no amas igual, odias, a todo el mundo odias, te volvés insensible al amor, ya no disfrutás de las cosas simples de la vida porque te volviste insensible. Ya no tenés sensibilidad al Espíritu Santo, que es el que te ayuda a entender el pecado. Uno no puede entender el pecado si tiene insensibilidad al Espíritu Santo. ¿A quién engañas con eso? A nosotros mismos. Por eso del corazón nacen los pecados. Porque dice la palabra del Señor, es muy engañoso el corazón más que todas las cosas. Pero te dice que lo cuides, te dice que un corazón bien cuidado hermosea el rostro. No, ¿qué nos enseña de Cristo? Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, todo lo que te está diciendo en los versículos anteriores, te está diciendo que si vos escuchaste la palabra de Dios, no hagas oídos sordos. 22. ¿Qué hacer con el pecado? En cuanto a la pasada manera de vivir antes como vivías, ¿cuántos se acuerdan cómo vivían antes? Algunos que tienen amnesia, ¿no? Despojado del viejo hombre ese que tenías antes, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renová la mente en el espíritu de tu mente, y vestido de un nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. La santidad de la... Mira, te voy a mostrar Mateo 9:5. Dice, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Acá es Jesucristo que está explicando. ¿Qué es más importante para Jesús? ¿Que la persona sea sana o que la persona sea libre del pecado? ¿Y sabe qué? Para Dios es más importante que los pecados te sean perdonados. Porque las enfermedades se pueden llevar, pero la falta de santidad es muy difícil. Un cristiano sin santidad es muy difícil que esté en las cosas del Señor. Es muy difícil. Vamos al versículo 13. Hay que cortar con el pecado, y es lo que Cristo vino. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hay que cortar con el pecado. ¿A qué vino Jesús? Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Pero a mí me encanta esta parte porque explica la consecuencia de permanecer en el pecado. Después dice, después que ha concebido, la concupiscencia, ha concebido. Dice, después que se ha consumado, o sea, vos dejaste que ese pensamiento. Le pasó lo mismo que David. David salió al balcón y la vio bañándose en la hermana esta. Salió David y dijo, uy, no voy a ver. ¿Qué pasó? David se fue a la habitación y concupiscencia. ¿Y cuándo concibió la concupiscencia esa? Cuando él dijo que la traigan al palacio. Concibió. Pero todavía el pecado no había dado a luz. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Quiere decir que podemos pecar? Sí, no quiere decir que está permitido. No. Lo que estoy hablando acá es que todos pecamos. En la Biblia dice, no llamen a Dios mentiroso, porque todos pecan. Todos pecamos. Ustedes no lo crean, yo peco. Pecamos, todos tenemos problemas, todos tenemos una debilidad. Capaz que tenés una que te está autodestruyendo y no sabes. Todos tenemos una debilidad. Pero no dejemos que eso dé a luz. No lo sigamos mimando para que ese pecado sea consumado, terminado. Si hay espíritu suicida en tu cabeza, no dejes que sea consumado, porque te vas a suicidar. Si tenés pensamientos depresivos, no dejes que esos te consuma y te destruya y te mate espiritualmente.
Y vamos al 4:8 de Santiago, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, ahora te doy la clave. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros. Dice pecadores, ¿qué dice? Limpiar. ¿Qué significa limpiar las manos? ¿Por qué yo me debo lavar las manos? Vení de pecar y te lavas las manos. No, limpiar las manos significa acciones buenas, acciones contrarias al pecado. Y después dice algo maravilloso que a mí me encanta: y los de doble ánimo, purificar, ¿qué? Los corazones. ¿Sabe por qué dice los de doble ánimo? Porque el doble ánimo se radica en la mente. Por eso habla que el pecado surge en la. Por eso dice: purificad los corazones, purificad tu mente. Romano dice: cambia tu mente, transforma tu mente. Es fácil vencer al pecado cuando tu mente ha sido transformada. ¿Que no vas a pecar nunca más? No. Pero hayas sido transformado. Porque yo hoy predico del pecado, porque yo no quiero que usted erre a la. Yo no soy egoísta, yo quiero que todos alcancemos el máximo potencial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Están llorando por una emoción, por algo, perdiéndose el máximo potencial que Dios ha puesto en sus vidas. Ustedes son artífices de que Dios transforme vidas. Para mí eso es el milagro más grande que hay en la tierra. Que las vidas sean transformadas, sean cambiadas. Solamente Cristo. Y ¿sabe qué? Dios puso ese potencial en tus manos. Y mire, para terminar, Hebreos 3:13. Mira que te advierte acá Pablo. Dice: mirad, hermanos, que no hayan en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de ¿qué? ¿Por el engaño de qué? Y hay hermanos que no entienden porque no leen la Biblia, no leyeron este pasaje, que dice: exhortado uno a. Así que si hay algún hermano que se ofende porque un hermano te dijo algo, lo siento, es un mandato de Dios. Y el Espíritu Santo te muestra: mira, va al barranco. Vos vas al barranco, hermano. ¿Cómo sabes? Y le tenés que explicar. Pero Dios puso esas maravillosas personas que hay acá, uno al lado del otro, que te lo dirán de buena manera o te lo dirán de mala manera, pero lo bueno es que te van a sacar el engaño del corazón del pecado. Hay personas que no se dan cuenta que están siendo influenciadas por el enemigo y van camino al pecado. Por eso Dios puso a los hermanos. Porque acá dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Somos participantes con Cristo. ¿Cuántos desatan el reino de los cielos en su vida? ¿O cuántos siguen viviendo en la tierra? Si vos querés cosechar el reino, ¿en dónde tenés que sembrar? ¿Sembrás buenas palabras? ¿Sembrás amor? ¿Cuándo es el día del Señor? El día que vos dispongas. ¿Cuándo te quiere bendecir Dios? Todos los días. ¿Pero qué limita eso? El Espíritu Santo y Jesucristo va a hacer algo maravilloso, porque Él vino a deshacer las obras del diablo. Satanás vino a deshacer las obras de Dios. Por eso Él quiere que vos contradigas la voluntad de Dios. Por eso Jesús vino a deshacer las obras del diablo, para que vos hagas la voluntad del Padre.
¿Qué cosas dejaste de hacer para Dios que antes hacías con amor? Estás dejando de alcanzar el propósito de Dios porque Él te engañó. Es más importante tu pensamiento que la voluntad de Dios. ¿No será que estás siendo engañado por el diablo? ¿No será que la dureza de tu corazón hace que no puedas ver lo que Dios tiene para tu vida? No vaya a ser que nazca una raíz de amargura y por esa causa muchos se pierdan. Por eso pregúntale ahora al Espíritu Santo. Pregúntale ahí, ¿qué hay que está malo en mí? Porque no importa lo que hayamos hecho, Él nos perdona. No importa el pecado, todos han sido pagados en la cruz. Pero para que la sangre de Cristo se revele en tu corazón y para que la sangre de Cristo pueda redimirte en esta noche de todo pecado, tenés que reconocer que hay pecado.